Después de fracasar toda la vida, ya no lo considero fracasar. Prefiero encontrar la poesía en el arte de hacerlo todo mal. En el arte de hacerlo todo mal. En el arte. Salud, mi amor. Hoy estoy tomando tinto. Yo blanco. Estamos vestidos de bordo porque voy a contar la historia del piano rojo, que es una historia que se podría hacer una película con ella. Este piano, yo tenía un amigo que se llamaba Marcelo Arbícer, murió de SIDA en el 89, en el 90. Fue tristísimo, era muy amigo de amigos míos, de Axel Krieger, de Paul. Y él era luthier del Colón y tenía un garage en Federico Lacroze y Cabildo, una especie de galpón, donde él dormía en una cama y estaba todo rodeado como con 30 pianos y nos juntábamos por ahí 6, 7 pianistas a tocar a 7 pianos. Era alucinante. La verdad que sus últimos días fueron terribles y estábamos todos ahí acompañando. Y él en ese momento tenía uno de sus pianos, era un piano de cola, de media cola rojo, con borlas doradas, tipo Elton John, que a mí me volvía loco, y decidió regalármelo, pues sabía que se moría. Creo que le regaló a casi todos los amiguitos un piano. Era un genio Marcelo, muy amigo de Luca Prodan, y aparte en esa época el SIDA era terrible, ¿no? Sí. No había ningún tipo de cura ni de solución, y además no nos había pasado, fue el primer amigo en morir de eso. Y bueno, dejemos esa parte que me emociona. Total que me regala el piano, lo llevo a mi primera casa solitaria, en Acuña de Figueroa, y un día viene Alina Gandini, muy amiga, hija de Gerardo, y me dice, este es el piano donde estudiaba yo cuando era chica, este piano era de Gerardo Gandini, era negro, y acá toqué yo mis primeros acordes. Y me quedé flipado. Después vino la hermana de Marcelo, que quería cobrar los pianos que él había regalado. Entonces lo puso a la venta, yo me quería matar. Sí. Pero era un regalo. Sí, pero bueno, había mucho dolor de por medio y yo no le iba a decir a la hermana que se le había muerto el hermano, fue un regalo y vos está mal que me lo cobres. Le dije, bueno, haz lo que quieras, estábamos muy dolidos, yo tenía aparte 18, 19 años. Entonces estuvo mal. Sí. No lo sé, no se pueden medir esas cosas cuando hay dolor o dinero de por medio. Entonces lo pone a la venta y me mandó a Alejandro Lechner a comprarlo. Lerner, ¿no? Se llama Lechner, es el que toca conmigo en España, Federico, que lo amo. Sí. Y me manda a Alejandro Lerner a comprar el piano, le encanta el piano, pero yo le cuento, era de mi amigo Marcelo, tal. Y mira que a mí no me caía especialmente bien Alejandro Lerner por prejuicios musicales, cosas de que yo era más moderno por ahí en esa época, y que él, quiero decir, estamos hablando de hace 1000 años, más moderna sos vos. Y el flaco estuvo re buena onda, me dijo, no, si la historia es así, no me interesa, no lo compro, quédatelo. Después terminé pagándoselo en cuotas a la hermana de Marcelo, creo que pagué todas las cuotas ahí, relativo. Por ahí le tengo que pedir disculpas, como en su día, en otra cápsula, le pedí disculpas a Batata Clerc por una raqueta y a Guillermo Vilas por los $500. ¿Esta era la casa que tenías acá, que te pusieron por el psicólogo y todo eso? Sí, era un pequeño palacio con 3 pisos, piano de cola, copas que colgaban. Fue una época de oro donde hicimos muchas fiestas en esa casa. Me acuerdo una que hicimos con Calamaro y Paul que llamamos... No sé, está mal decirlo ahora, pero no existía el poliamor todavía. Era poli, pero sin amor. Llamamos 16 chicas y estaba el fuego prendido, había luces graduables. Fue una época de oro, porque después fui pobre en España, pero ahí estaba genial. Había mucha mística alrededor de ese piano rojo en el centro del living del castillo que tenía Andy en ese entonces. Y tenía un magnetismo ese piano que hacía que se generen situaciones muy diversas y tertulias muy interesantes. Y una de ellas fue estaba Calamaro, estaba el Chango, unas amigas de Andrés, y fue llegando gente, cada vez más gente, y estaba Chiquenito, que era un pollito, un pichón, que a mí me habían regalado en la Rural. En esa época ibas a la Rural, a las exposiciones, y te regalaban un pichoncito.
Yo se lo regalé a Andy para su cumpleaños, se le pusimos de nombre Chiquenito y sentimos que estaba medio solo, que necesitaba compañía. Así que le dijimos a todos los presentes en esa noche que traigan a sus mascotas o algún animalito para tocar el piano alrededor de animales. Y todos lo hicieron y se armó como una especie de zoológico a puertas abiertas alrededor del piano. Y el Chango y Calamaro y yo tocando el piano, fue muy divertido. Tengo un recuerdo de despertar al otro día, se armó como una pijamada party ahí entre nosotros y los animales. Y estaba Calamaro hablándole a Chiquenito, el Chango haciendo unos mates con 2 perros y sus dueñas. Y yo que me tenía que ir al cumpleaños de mi abuela, que se festejaba en una quinta y no sabía cómo explicarle a mi madre que estaba difícil salir de ese lugar donde estaba. Entonces ahí brilló en el salón el piano rojo, que también tuvo momentazos porque con mi amiga Laurita, que ahora te da clases de canto, armamos un dúo y Fernando Olmedo tenía un bar en Recoleta. Fernando es el que murió con Rodrigo en el accidente, era un tipo divino. Yo sigo siendo muy amigo de Javi, otro hijo de Alberto, también divino. Y entonces yo estaba con mucha ganas de tocar en ese bar y no tenían piano y pagué un flete y llevé el piano rojo al bar de Recoleta y estuvo 2 meses ahí solo para que los jueves toquemos con Laurita y venía Fabi Cantilo y hacíamos todo tipo de disparates también ahí. Recuerdos que empiezo a contar una anécdota y termino contando otra, porque me acuerdo una vez que nos fuimos con Fabiana y Laurita sin dormir, era típico irse a la costa manejando, eran otras épocas. Entonces yo estaba en el Ford Falcon, en medio de la Ruta 2, y en un momento, ya 11 de la mañana, repasados todos, le digo, chicas, en la bifurcación, ¿qué agarro? ¿Izquierda o derecha? Y me dicen, no hay ninguna bifurcación. Era una línea recta. Era yo que veía doble. ¡Qué peligro! Bueno, volvamos al piano rojo. Entonces, lo llevamos al bar de Javi, volvió a casa, y ahí tuve una de las noches más mágicas de mi vida porque vino Charlie con Hilda y en ese piano rojo de 5 a 7 de la mañana tocó todas las canciones de los Beatles, la mitad de sus temas en casa. Ese piano brilló. Después me voy a España, alquilo la casa y me encontré en Madrid que no tenía piano y era muy amigo de Andrés en ese momento, ¿no? De Calamaro. Entonces le digo, Andrés, ¿querés comprarme un piano acá en Madrid, un Yamaha normal? Yo te doy el piano rojo para tu departamento de Argentina. Y él feliz, se llevó el piano rojo a una casa aquí en Recoleta, donde vivía mucho también el Cuino Skornik, creo recordar, son épocas... Quiero decir, estas historias me las acuerdo de tanto contarlas, pero en realidad son años que tengo borrados. Vos sabés que me acuerdo de la mitad de mi vida. Marti a veces se enoja porque no me acuerdo de cosas de cuando tenía 2 años, de parto, de cosas fundamentales. Pero esto, como siempre viví para la anécdota, por eso puedo hacer estas cápsulas, porque las conté mucho en reuniones sociales todas. Entonces, cuando ya está en casa de Andrés, lamentablemente, una noche era esa época que entre Honestidad Brutal y El Salmón, donde se dormía muy, muy poco, según sus propias palabras, los días duraban 72 horas, porque estas cápsulas, si algo no voy a hacer, es buchonear a la gente. Quiero decir, yo con el tema drogas no tengo problema, no me avergüenzo de nada, aparte te crié yendo de frente y saliste muy cool y cuidadosa con las drogas, y yo con unos padres recaretas salí un desastre. Y además tengo la certeza, como la tiene cualquier político o cualquier persona pensante, que la información y la legalización es la única manera de acabar con el narcotráfico. Quiero decir, Total. Por ejemplo, no hay ningún político que hable mal del tabaco o del alcohol. Del alcohol no se lo permitiríamos, ni yo ni Blender, pero el tabaco colapsa los hospitales con EPOC, paros cardíacos y todo tipo de enfermedades, mucho más que la cocaína, y sin embargo no había ningún político hacer campaña hablando de erradicar el tabaco. ¿Por qué? Porque están las tabacaleras. O el alcohol, o los ansiolíticos. Todo este tema de blanquear, que yo hice desde muy jovencito, ya con Lucho Avilés, mis hábitos, porque no me avergüenzo de nada, también tiene una ideología de trasfondo. Si bien un careta o alguien más cerrado puede pensar, este flaco hace apología de la droga, que me pasó muchas veces, que yo, Estefanolo, tuvo que desestimar causas, pues no tenían fundamento, yo tengo la tranquilidad de que la verdadera apología de la droga es la campaña contra la droga y la satanización, ¿no? Es todo lo contrario. Yo creo que hay que hablar de esto y que obviamente hay que legalizarlo todo.
Bueno, con esa tranquilidad puedo contar que Andrés, una noche de locura, agarró un bate de béisbol y partió la tapa de Mi piano rojo querido de Marcelo Orbizer y hizo ¡paf! Y partió al medio la tapa del piano. ¿Pero estabas ahí? No, yo estaba en España. Ok. En defensa del piano puedo decir que fue una prueba piloto porque después le dio un batazo en la cabeza a su primo. O sea, el piano fue para medir la fuerza del golpe. Al primo no lo mató, siguieron amigos, lo acompañó al hospital, de eso tengo la certeza, y quedó todo en una anécdota. Lo más loco de todo es que el día de la recepción del rey de España en el Palacio de la Zarzuela, que también lo pueden ver en las cápsulas de Blender, se me aparece una señora rubia, me dice, hola, me llamo Irene, yo tengo tu piano rojo. Digo, chachán, chachán. Se ve que Andrés o algún manager o algo lo donó a la UNICEF, hicieron una subasta y esta señora millonaria se compró el piano rojo destruido por Andrés Calamaro. Es alucinante esta historia. Es muy alucinante. Es para una película, porque Sí. empieza blanco y negro, con Gerardo Gandini componiendo. Igual tienes bastantes historias con pianos, ¿no? Tengo bastantes historias en general. El tema es que me acuerdo la mitad. Yo me acuerdo, ¿no? Había una de que era yo pequeña, vivías en Malasaña, y por meterme a mí en el auto del taxi, te olvidaste el piano en la vereda. Sí, no, esto fue terrible. Podría ser otra cápsula, pero la vamos a contar, que vemos cartuchos total. Yo tenía un teclado que había sido de Charly García cuando en un viaje a España se compró un teclado para tocar, pero se lo compró para esos días, no lo iba a cargar en el avión, viste, que él compraba. Era un Yamaha genial, yo grabé 2 discos, me fui de gira, todo con... Era un piano a pilas, pero que tenía unos sonidos bárbaros. Y a Ariel Roth le gustó mucho y se lo compró para él también, pues le servía para sus grabaciones. Yo en un ataque de delirio, en mi máxima pobreza, yo seguía comportándome como Charly García. Entonces un día en un concierto en Galicia agarré mi teclado, mi único teclado, y hice ¡prash! Y lo tiré contra el piso porque estaba caliente con el público de Galicia que no interpretaba bien mis canciones, a mi modo de ver. Entonces destruí mi piano y yo después tenía conciertos en Madrid y no tenía teclado. Entonces Ariel me prestó el suyo unos meses y después de 2 o 3 meses decidió devolvérselo. Martina tendría 4 años. Entonces, claro, yo iba con el teclado en una mano y con el carrito en otra. Cuando paré el taxi, ahí en Malasaña, justo en la farmacia, apoyo el teclado en la farmacia, paro el taxi, te agarro con todo el amor del mundo, vos nunca te perdí en un parque, nunca nada, Gracias. ni un rasguño. Entonces te agarro entre brazos, doblo el carrito, que es difícil a veces, en esa época por lo menos doblar los carritos era difícil, lo meto en el baúl, vamos a lo de Ariel, toco, me acuerdo, el 3er piso, abre Ari, que es muy elegante, muy sobrio, muy moderado, muy tranquilo, y le digo, Ari, te traje el té. Me doy cuenta que no había ningún teclado, que lo había dejado en la farmacia. Y Ariel me dijo una frase que me dijo muchos años antes mi padre cuando choqué el coche adentro del garage. Y me dijo, no me preocupa el teclado, me preocupás vos. Que fue como 3 trompadas en la cabeza. Y cuando me la dijo mi padre Me también. mato. Hubiera preferido que me dijera, sos un forro. Casi Que mejor tu padre que un amigo, creo. No, Como las que- 2 cosas fueron duras, porque a papá el coche lo incrusté contra una columna del garage, pues estaba componiendo una canción y no me di cuenta, y de ir para adelante y para atrás tuvieron que llamar una grúa y el Falcon quedó doblado en 2. Sí, pero y lo digo, tuve como- que despertar de la siesta. Que un padre es más normal que te tire un comentario así, pero si ya te lo tira un amigo es más preocupante. En una época, Andy y yo nos habíamos comprado el mismo teclado, un teclado de estos que vienen con teclado para vagos, que ya vienen con los ritmitos hechos, muy fácil de usar. Yo lo usaba para componer y grabar en casa, Andy lo usaba para tocar en directo. Entonces, en algún momento algo pasó con el suyo, tenía conciertos, los necesitaba. Y al cabo de un tiempo, un día me llama y me dice, bueno, voy a aprovechar que el día está bonito y voy a llevar a Martina a pasear al parque que había debajo de casa, y de paso te llevo el teclado, te lo devuelvo. Entonces, yo no iba a estar en casa y le dije, no importa, déjalo. Esto es mi versión, ¿eh? Esto es lo que yo recuerdo en este momento. Yo no estaba en casa. Entonces, bueno, llegué a la tarde, ni me acordé de lo del teclado, y de repente me llama Andy y me dice, Ari, perdí el teclado. Perdí el teclado.
Bueno, no me hizo mucha gracia, la verdad. Resulta que Andy dejó el teclado, según me contó, su explicación de todo esto, dejó el teclado en el baúl del coche. Era un teclado grande, era un teclado de estos sencillitos, pero no era un Casio de estos pequeñitos, era uno grande que sonaba bien. De hecho, le tenía mucho cariño. ¿Y qué pasó? No sabemos qué pasó. Andy bajó el teclado, lo dejó en una farola, bajó el cochecito de Martina, porque Martina era muy pequeña y iba en cochecito, y se fue a pasear por el parque. Claro, al rato se acordó que había dejado el teclado en la farola. Cuando llegó, por supuesto, el teclado no estaba. Bueno, en fin, Andy, para, ya como dices, esta anécdota que consolida nuestra amistad, yo creo que es el momento en que me compres un teclado y me lo devuelvas. Dale, será muy bienvenido. Que en cada cápsula sale alguna pequeña deuda, pero siempre con gente muy pudiente y muy famosa. Quiero dejar claro que a todos mis amigos de clase media para abajo jamás les debí plata, es más, le presto yo. Acá en la zona oeste donde vivimos regalo plata y sin embargo a los multimillonarios o millonarios suelo deberles un poquito, como a Rodolfo Páez que le debo 900 euros desde el año cuando me alquilé el departamento, sería el 2004. Pero no va a ser que de repente venga toda esta gente ahora que lo estés sacando, ¿no les estás recordando que les debes? Mira, a Fito no le pienso pagar, ya se lo dije el otro día, le dije, ahora con la serie si querés te pago, me dijo, olvídate Andy, hay dos amigos que no me importa nada, vos sos uno de ellos, con Fito no hay problema, Ariel tampoco lo necesita, ni me lo va a decir, si hace falta un día le hago un buen regalo. Y después a Batata le dije que le compraba la raqueta y Vilas me parece que no está en condiciones de viajar para cobrarme $500. Pero si no, le hacemos una transferencia. Después seguimos con el tema pianos, así ya tiramos un continuo. Y vamos a Daniel Barenboim. Yo tenía un amigo, que se llama Papu, que me adoraba. Papu, sí. Era como un protector, un artista increíble que hacía esculturas y cuadros. Y tiene mucho dinero, o tenía. Después de conocerme a mí empezó a tener menos. Y entonces un día me presenta a Daniel Barenboim, que tocaba en un auditorio de Madrid, pero era una situación muy rara, porque tocaba Daniel Barenboim dirigiendo a la orquesta Schalke 404 de Alemania, o sea, había 200 alemanes en el escenario, y era la semifinal del Mundial que ganó España, era la semifinal, creo que semifinal, España-Alemania. Y se jugaba a las 9. El teatro, la función era a las 8, entonces voy por partes. Primero vamos a las 7, entramos a los camerinos y yo todo emocionado como pianista, conocí a Daniel Barenboim, entro con Papu y dice, ¿te estás garchando este pendejo? Primer comentario de Daniel. Mi amigo Papu era un hombre mayor comparado conmigo y Daniel con su sutileza fue su entrada. Dije, ok. Después empezó el concierto. Y pasó algo curiosísimo, que es que la mitad de la gente tenía el abono comprado, pero quería ver la semifinal España-Alemania. Entonces escucharon el primer acto a las 8, todo ovaciones, Daniel todo contento, y a las 9 hacen el entreacto, 9 menos cuarto, se vacía el teatro y nos quedamos Papu, yo, los 200 alemanes y Daniel Barenboim, escuchando un concierto magnífico de música clásica. Y ya para cerrar, años más tarde, otra vez estaba Papu en la Argentina, y me llevó a un sitio privilegiado porque era Barenboim que iba a donar en un barcito de San Telmo de tango donde él iba de joven, fue a donar un piano de pared, entonces sin decírselo a nadie, no había prensa ni nada, él fue a llevar el piano, interpretó unas milongas y unos temas en un barcito de San Telmo, pero llevó también a Marta Argerich, mi ídola, y ahí la vimos ayer en videos, una genia, y ahí completamente en pedo me senté en la mesa con Marta. No le dejé escuchar ni una nota de Daniel Barenboim. En fin, esas cosas que hacía papá cuando bebía, viste que papá hablaba mucho. Yo te mato. Vamos a correr el... No, le caí bien, porque yo no sé qué pasa. No sé qué haces. No sé qué. Viste, yo mismo no soporto. A mí, yo banco la droga, la legalización, pero no me banco los faloperos. Viste, yo salgo de noche, me empiezan a hablar y me quiero suicidar. Pero yo de joven tenía algo que me permitía hablar y caerle simpático a la gente igual.
Por ahí elegía bien los temas de conversación. Y eres bueno O la halagaba. dialogando también. Tienes Gracias, buen Martu. diálogo. Te lo agradezco. De ahí a después de un tiempo. Sí, no, tener un padre sordo determinado. no debe haber sido muy copado. ¿Te acordás cuando vos, de chica, adolescente, íbamos caminando y me contabas algo y me decías, papá, ¿escuchaste? Y yo te decía, no. Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo desde pequeña. Pasa que cuando era pequeña pensaba que no me escuchabas porque eras tan alto y yo tan chiquita que no te llegaba el sonido. Luego con los años me fui dando cuenta de Que no te daba pelota. Simplemente no me daba bola. No es que no te daba bola, siempre que te pasaba Sí. algo importante siempre Sí. escuchaba, pero en la vida cotidiana mi mente va muy a mil Sí, y me costaba concentrarme. Ahora hice todo un ejercicio para poder escuchar, parte del cual es no estar borracho. Y con eso terminamos el tema pianístico Claro. de hoy. Salud, mi amor. Salud, papá. Hace 10 años que no toco más el piano, por eso estoy tocando con Hernán Jacinto en los shows. Pero por eso que dijo de te estás garchando al pendejo, le voy a dedicar a Daniel Barenboim una improvisación de piano contemporáneo. No, igual siempre toco el piano con el culo hace tiempo, ¿eh? Es un estilo.